Hola a todos. Como sabéis, el inicio de la historia de la filosofía y el inicio de la metafísica se realiza con uno de los debates más interesantes y más potentes de la historia del pensamiento, que es el debate entre el cambio y la permanencia. Es decir, cómo es posible que exista el cambio, cómo podemos explicar el cambio sin que sea algo contradictorio y si hay algo o no que permanezca siempre igual, siempre idéntico. Hemos visto que ambas posiciones al inicio de la filosofía se quedan enconadas, ¿no? en dos pensadores. Heráclito de Éfeso plantea que todo en la naturaleza, absolutamente todo, está en constante cambio, en constante mutación, no hay nada que permanezca siempre igual, todo fluye. Parménides, por contra, afirmaba que si bien siguiendo nuestros sentidos tenemos que llegar a la conclusión o nos parece que todo cambia, que todo está en constante movimiento, en verdad, si lo pensamos y nos guiamos solo por nuestra razón, veremos que eso es imposible porque el cambio implica el paso del no ser al ser y del ser al no ser, y eso es imposible. ¿Por qué? Porque el no ser no es y ni será jamás, ¿vale? Este debate o esta contraposición entre Heráclito y Parménides se recoge en la filosofía posterior, en la filosofía de Platón, y se intenta resolver mediante la teoría de las ideas. Como hemos visto, Platón afirma que es bien cierto en el mundo sensible aquello que decía Heráclito, que todo en la realidad sensible es diverso y está en constante cambio, que nunca permanece siempre igual, que nunca es idéntico a sí mismo. Pero por contra, hay algo más allá de la realidad sensible, hay un mundo de las ideas donde hay entes inmutables y eternos. Bueno, vimos también que el discípulo de Platón, Aristóteles, no sigue a su maestro en este punto. Para Aristóteles no hay un mundo inteligible separado del mundo sensible, solo hay un mundo, el mundo real, el mundo de la naturaleza, el mundo cotidiano, el mundo sensible, y en ese mundo se da tanto el cambio como la permanencia. Vimos que Aristóteles tiene una teoría, la teoría del acto y la potencia, que viene a explicar cómo es posible el cambio y viene a resolver aquella aporía en la que, a la que había llegado el pensamiento de Parménides. Aquello que decía que el cambio era imposible porque implicaba una contradicción, viene a resolverlo Aristóteles distinguiendo entre dos tipos de no ser. Hay un no ser que es absoluto, que no es ni será jamás, porque es no ser, la nada, pero también es verdad que hay un no ser relativo, que no es ahora, pero puede llegar a ser, ¿no? Pues un bebé no es un anciano, pero puede llegar a ser un anciano. Es un anciano en potencia. Bueno, de esta manera explica Aristóteles el cambio y reconcilia un poco lo que vemos todos los días con los sentidos con lo que nuestra razón nos puede indicar. No hay una contradicción, al menos tan abierta como la planteaba Parménides. Sin embargo, es bien cierto que Heráclito tampoco tenía razón del todo. Es decir, Aristóteles tampoco se sitúa totalmente en la posición de Heráclito. ¿Por qué? Porque si bien hay cambio en la naturaleza y de eso se trata de estudiar, no todo cambia, sino que hay permanencia. Es decir, en todo cambio, todo lo que vemos en la naturaleza está cambiando y en todo cambio hay algo que cambia, pero también hay algo que permanece. A eso que permanece lo llama Aristóteles la materia y a lo que cambia lo llama la forma. Como materia en griego es hyle y forma se denomina morfé, a esta teoría se le denomina hilemorfismo. Entonces, si tomamos un ejemplo, y el ejemplo más básico puede ser el del agua, y podemos decir que supongamos que ponemos a hervir agua, vemos, diría Aristóteles, que hay un cambio de la forma del agua, de la forma líquida a la forma gaseosa, pero la materia se mantiene, es la misma, igual que si la congelamos. Hay nuevamente un cambio de forma, pero la materia sigue siendo igual. Si, por ejemplo, cojo un trozo de madera y de ahí le voy dando forma precisamente y lo voy moldeando hasta que hago de él una mesa, tenemos también un claro ejemplo de que la materia inicial, la madera, ha tomado una forma diferente, ha cambiado y en todo cambio lo que ocurre es que la misma materia cambia de forma, ¿vale? Lo mismo podríamos decir de cualquier, no sé, un alfarero, por ejemplo, un artesano que hace un jarrón. Es decir, en todo en la naturaleza es un compuesto de materia y forma, la materia siempre permanece, la forma cambia. Por ejemplo, en un ser humano, un ser vivo,
cualquier animal, podemos ver que tiene una materia sensible, huesos, carne, órganos, y tiene una forma, que es la forma de vida, tiene el alma, ¿no? Aparte de tener también la forma de la especie en concreto de la que sea el animal. Pues si es un Homo sapiens, como es nuestro caso, pues la forma de ser humano, ¿vale? Todo en la naturaleza es un compuesto de materia y forma, la materia permanece, la forma cambia. Y de lo que se trata en la ciencia y en el saber, dice Aristóteles, es de entender eso, entender cómo la materia va permaneciendo, pero también de captar las distintas formas que se dan universalmente en la materia, que no existen separadas, como planteaba Platón, que existían unas ideas separadas. No es así. Aristóteles afirma que las ideas solo existen en las cosas, que son formas de materia sensible, pero nosotros, a la hora de hacer ciencia, evidentemente, nos dedicamos al estudio de eso, ¿no? Pues al estudio de las distintas, por ejemplo, especies animales, ¿vale? Formas, la forma de caballo, la forma de ser humano, que no existen separadas, sino que existen siempre en la materia sensible. Bueno, además de esto, todo ser concreto, todo ente, todo que es una mezcla, un compuesto de materia y forma, forma una sustancia. Una sustancia es aquello que es en sí y nunca en otro, que es en sí y se basta en sí mismo, ¿vale? Que existe por sí mismo, que es que no existe que no existe en otro, ¿vale? Entonces, si tomamos, por ejemplo, un gato concreto, Garfield, pues tenemos que es una sustancia, que es en el fondo un compuesto de materia y forma, una materia sensible y una forma gatuna. Bueno, Garfield es una sustancia que además tiene accidentes. Un accidente es aquello que siempre existe en otra cosa, que nunca existe por sí mismo, sino siempre en otra cosa. Por ejemplo, un color. El color de Garfield, que sabéis que es un color naranja, en este ejemplo de un animal ficticio, por supuesto, bueno, el naranja existe en Garfield, en la sustancia de Garfield, es decir, es un accidente de Garfield. Podríamos coger también el color de este polo, un color gris también, que existe siempre en otra cosa. El polo es una sustancia, una materia de algodón, la forma que le ha dado el sastre y el accidente es, por ejemplo, el color. Podría ser verde, pero en este caso es gris. Bueno, con esta teoría del hilemorfismo y esta teoría de la sustancia y los accidentes que siempre inhieren en la sustancia, que existen solo en la sustancia, culmina Aristóteles la explicación de este debate entre cambio y permanencia. Hay, por lo demás, un cambio que es accidental, como cuando a alguien se puede cortar el pelo, o alguien está sentado y se levanta, o alguien teñimos el polo, o teñimos el pelo de alguien, ¿vale? Son cambios accidentales, y luego cambios sustanciales, es decir, cambios que afectan a la sustancia. Principalmente, por supuesto, la muerte y el nacimiento. Es decir, todo aquello que afecta a la sustancia, que cambia la forma. Si un animal muere, lo que ocurre es que cambia de forma, la forma de vida que tenía, el alma, el cuerpo vivo, le abandona y se queda una materia sensible e inerte. Si, por ejemplo, quemamos la mesa que hicimos antes, destruimos sustancialmente la mesa y la materia, la madera, cambia de forma y se queda en forma de ceniza, ¿vale? Así que tenemos un cambio sustancial y un cambio accidental. Y en todo cambio, en cualquier caso, la materia permanece y la forma cambia. De esta manera, con la teoría del hilemorfismo y con la teoría de la actopotencia, Aristóteles da respuesta a ese conflicto con el que nacía la historia de la filosofía y la metafísica entre el cambio y la permanencia. Respuesta, por lo menos, durante un tiempo, unos siglos.